y para ello vamos a invitar al doctor Antonio Fechle para que nos hable sobre los casos de éxito en la logística de granos y la carga compensada. Bienvenido. Bueno, bienvenido Antonio. Antonio Fefle es muy conocido por ustedes en algunos campos. Antonio Fefle ha sido un industrial muy exitoso en los temas logísticos operativos en toda su historial y ha sido un gran aporte del sector privado al sector público en ayudar a desentrabar algunos elementos operativos que tengan que ver con las normas, leyes y reglamentos. Nos decían los panelistas anteriores que muchas de las normas salen de unos paros o de unas reuniones que se tienen, pero la operación es otra. Bienvenido Antonio, y a él le dijimos que con su experiencia nos contara algunos elementos de cómo optimizar y manejar en los corredores algunos grupos de servicios. Gracias. Edgar me puso un problema bien complicado. Si usted lee el título que le puso a mi presentación, dice casos de éxito en la logística de granos y carga compensada. Lo triste es que en este salón nada más veo una sola parte de la carga. ¿Y dónde está la compensada? Doctor Edgar, no me lo invitó. Ahí este fenómeno hay que buscar. Exactamente. Gracias. Bueno, primero que todo, pues gracias a Edgar por invitarme y acompañarnos a todos ustedes, que muchos de ustedes los conozco, en este sexto foro de logística de graneles sólidos. Y la idea aquí que me pidió Edgar es un tema del intermodalismo, especialmente con el río Magdalena, lo que se viene haciendo en el río y cómo vemos el futuro del desarrollo de esto. Y también cómo el sector transporte juega un papel fundamental, no solamente en la parte fluvial, sino en la parte férrea, que a veces no se comprende claramente, como veníamos hablando afuera. Una tonelada de multimodal son 2 camiones, la diferencia de puerta a puerta en un camión. Entonces, en ese sentido, es muy importante, y como le venía diciendo Javier, el tema de la carga de compensación y cómo se puede buscar y cómo puede hacer. Casi me picaron la lengua en el tema del CICETAC, porque si uno se pone a ver, y lo dijo Javier, el modelo no es perfecto. Y si uno se pone a ver, empecemos por el tema de la vida útil del camión. Todavía no se ha definido cuál es la vida útil y cuál es el valor de salvamento. Entonces, ¿cómo calculo yo el CAPEX? Ahí empiezan a haber unos vacíos en el tema de ese. Y lo otro que dijo Javier es muy claro, el tema contractual. ¿Por qué en la parte marítima uno nunca ve unos problemas de esta índole? Porque los contratos marítimos ya están preestablecidos y son muy claros, salvo que uno le meta algunas cláusulas adicionales, pero eso está claro. El tema de reposicionamiento del buque, eso está ya calculado en el flete, los camiones no, y el modelo inclusive el CICETAC tampoco lo tiene. Entonces aquí hay bastante para todo un día hablar del CICETAC. Y bueno, entonces empecemos. El intermodalismo se va consolidando en este país lentamente, pero a pasos agigantados, pero requiere avanzar en la actualización de normatividad e infraestructura. Entonces, los fundamentos para una eficiente logística multimodal, tenemos que tener un tema de puertos marítimos con equipos portuarios aptos para el carga eficiente de equipos fluviales. ¿Qué pasa muchas veces? Encontramos puertos marítimos, pero no tienen la infraestructura para el cargue de barcazas. Entonces se hace, ya sea con sistemas no los idóneos, pero entonces viene el tema del dilema del huevo o la gallina. Yo no invierto porque no tengo la carga, no puedo pagar la inversión en el equipo, y el otro dice no me llega porque los números no me dan, entonces ahí empieza a ver quién corre el riesgo de hacer eso. Los equipos de transporte fluvial aptos para el movimiento de la carga. Muchas veces se improvisan los equipos fluviales para el manejo de ciertas cargas. Los puertos fluviales con las condiciones y equipos para el manejo de graneles secos, líquidos y carga general. Muchas veces vemos que la falta de especialización en este país, no solamente
en los puertos fluviales, sino en los puertos marítimos, cada concesión que vemos en el gobierno nacional, no, ¿qué va a mover usted? De todo. Entonces, nunca se ha ido una especialización, los equipos no son los idóneos y por eso uno ve que la forma de descargar los buques no es la más idónea para tener las ratas que realmente pueden habilitar unos fletes competitivos. El canal de navegación fluvial confiable y con información diaria de las condiciones de navegación y régimen de lluvia. Es un tema que hoy en día ya tenemos una información clara con la flota fluvial. Nosotros les basamos desde Coro Magdalena la información de canales, estado de canales y todo el tema de sistemas de los niveles del río en las miras de los diferentes sitios del río Magdalena. Conectividad con los demás sistemas de transporte, es un punto supremamente fundamental que viene de la mano de la parte de infraestructura. Operaciones 24/7 en toda la cadena logística. Digamos, es muy difícil cuando uno está manejando un convoy de 10.000, 15.000 o 20.000 toneladas fluvial que la operación se trunque porque es que el receptor no trabaja sino hasta las 6 de la tarde. Entonces la carga no se puede quedar en el puerto, es una cadena continua. En un tema multimodal, el símil más claro que podemos tener es lo que se transporta por tubería. Eso no para, eso es 24 horas continuo. La normatividad, y eso lo vimos mucho en el tema del plan maestro de transporte intermodal, sección 2, tenemos ya una definición de toda la normatividad que hay que cambiar en este país. Esperemos que ahora, antes de finalizar el gobierno, se puedan adelantar algunas de las normatividades que se detectaron que son necesarias para realmente avanzar en todo este tema. El documento único de transporte no existe. Hay una cantidad de información y de temas, la legislación es demasiado antigua para el tema fluvial. Y acceso a ciudades. El tema de acceso a ciudades también lo estudiamos en el PMTI 2. Digamos que los puertos marítimos de acceso directo con conectividad fluvial son Barranquilla y Cartagena, pero también hay posibilidades de conectividad fluvial a través del puerto de Santa Marta. Simplemente pues, estamos a una distancia de 80 kilómetros del río y poder pues, realmente hacer esa conectividad. Aquí les muestro un poquito los resultados que se vieron en el PMTI 2, en donde el código de colores nos muestra las velocidades promedio en los accesos de las diferentes ciudades. Ya eso lo estudiamos, ya eso se tiene esa información, es información que se está compartiendo con muchos de los alcaldes de cuáles deben ser los planes de movilidad de las diferentes ciudades, porque es uno de los grandes cuellos de botella que se tiene en todo este tema de logística. Podemos avanzar muy rápidamente, pero en la entrada a una ciudad podemos perder 2 y 3 horas y realmente los cálculos pues, se nos van al traste. Tenemos estudiado muchas ciudades de Colombia en donde podemos ver los diferentes accesos de las diferentes ciudades. Ya eso lo tiene el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2, que pronto me imagino que el Ministerio de Transporte lo sacará a la luz pública. Entonces, en la parte, digamos, de instalaciones en Barranquilla, tenemos el puerto de Barranquilla, que tiene pues, las condiciones para manejar canales sólidos. Tenemos el puerto de Caracol, que vemos acá con el buque de UBC. Tenemos instalaciones, digamos, aquí vemos el sistema de carga de barcaza que tiene la Sociedad Portuaria de Barranquilla. Total hay más de 2.800 metros lineales de arrastre de embarcaciones, 3.500 metros cuadrados de bodegas cubiertas. Tenemos protocolos para el tema de control de mermas. Tenemos básculas calibradas, calado de operación promedio en Barranquilla, pues más o menos oscilan 32 pies, a veces pues subimos mucho más. Pero una de las grandes preocupaciones que en las reuniones que yo he estado siempre en un tema de multimodal viene siendo el tema de la merma. Dicen, bueno, ¿cómo vamos a controlar la merma cuando pasamos de un modo de transporte al otro modo de transporte? Lo primero que uno hace son los aforos de las embarcaciones y hace todo el tema de medición de calado para que realmente uno tener cuál es el aforo real de las embarcaciones para que eso sea el mínimo de merma. Lo segundo, lo más importante en esto es que sea un solo responsable. En una cadena multimodal no podemos tener el que yo contrato con A, B, C, porque ahí viene quien tuvo la culpa. No es que ese fue el camión, no es que ese fue el puerto, no es que ese fue el segundo puerto, y ahí se nos enreda, como dice uno por ahí, la bicicleta. Tenemos que tener un solo operador que se responsabilice de toda la cadena logística y así se lo hemos venido promoviendo desde el Ministerio de Transporte a muchas personas y con la gente que yo he tenido contacto desde Coro Magdalena, esa es la idea
que muchos, inclusive transportadores terrestres, que quieren hacer toda la cadena logística integral. En instalaciones de Cartagena, pues tenemos a Compass, que tienen pues, su silo para el manejo de graneles secos, que obviamente su conectividad a través del canal del dique, y no tenemos ningún inconveniente. Entonces, instalaciones fluviales actuales. Tenemos la instalación fluvial del puerto de La Gloria. El puerto de La Gloria se encuentra a 435 kilómetros de Barranquilla y está a una distancia de 224 kilómetros de Bucaramanga, 641 de Bogotá y 520 kilómetros de Medellín. El puerto de La Gloria nació principalmente para un puerto de líquidos, digamos, sus primeras instalaciones han sido unos tanques de almacenamiento de 450.000 barriles, y hoy en día hay un caso de éxito que nació precisamente del Ministerio de Transporte, cuando yo me encontraba por allá, que realmente a raíz de escuchar los puestos de Ecopetrol nos pusimos en la tarea de estructurar algo para ellos. Entonces, en el plan maestro intermodal, lo interesante de La Gloria es que la vía transversal de Achí, La Gloria, La Mata hasta Astillero, llega hasta la zona carbonífera del norte de Santander, que son una zona que produce aproximadamente unos 120.000 toneladas de carbón al mes, lo cual parte se queda para consumo interno, parte sale para exportación por la costa norte, y mucho de eso también viene por Buenaventura. Entonces, ahora mismo se está adelantando la estructuración y conservación de mantenimiento por parte del gobierno a lo que es la parte de la vía de acceso, por obvias razones, porque estamos teniendo un TPD de camiones bastante alto. También tenemos que en la instalación de la Gloria tenemos la conectividad con la Ruta del Sol, tenemos la línea férrea que prácticamente pasa a 22 kilómetros de distancia del puerto. El poliducto en Ayacucho se encuentra a 28 kilómetros, puede haber una conectividad de tubo directamente al puerto y conectar con el río. Y dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el gobierno estableció una cuantía de 62.814 millones de pesos para la infraestructura de servicio de logística. Quiere decir que el gobierno sí ha pensado en marco de darle todo el tema de las inversiones necesarias en el tema de infraestructura. Gamarra, el puerto de Gamarra, que era el antiguo puerto de los ferrocarriles nacionales, ese puerto tiene acceso directo férreo. Es de los poquitos puertos que tiene acceso férreo directamente a la instalación. Y hoy se encuentra a 478 kilómetros, vamos subiendo pues, desde Barranquilla hacia la cordillera, por eso vemos la distancia cómo se van incrementando. Y está a 182 kilómetros de Bucaramanga, 600 kilómetros de Bogotá y 478 de Medellín. Hoy en día, en las instalaciones de Colport, que es la concesión actual que está operando allá, estos son los equipos que hoy en día se cuentan allá para la operación de granos. Se viene un descargue de una barcaza con maíz amarillo, y del otro lado, donde tenemos la tolva roja, pues es la tolva que se usa para el manejo de carbón. ¿Qué están haciendo hoy en día? Están subiendo granos, también están subiendo acero, también están subiendo abono y sulfato, y están bajando carbón. O sea que la parte fluvial está completamente condensada, y la parte de grano, lo que es que va a la zona de Bucaramanga, va a la zona de Bucaramanga, Cúcuta, Cúcuta Gamarra, se viene con tarea de compensación de carbón. Entonces, aquí tenemos también lo que es la bodega, digamos, horizontal que tienen ellos, y vemos aquí pues las fotos de la barcaza con sus tapas y con parte de carga de carbón. La parte de conectividad, pues tenemos el muy sonado caso de todo el tema de la conectividad de la vía transversal que va de Río Oro a Huachica a Gamarra, porque obviamente en este momento se encuentra suspendido por todo este tema de Odebrecht, pero la idea es que esa vía con doble calzada va a quedar conectando inicialmente los puertos del sur y en una segunda etapa los puertos del norte, que son obviamente lo de la crisis. Pero la idea es que ya ese puerto hoy en día está funcionando, está moviendo la carga, y obviamente es una opción para todo el tema multimodal. La otra instalación es la instalación de Impala, que está en Barrancabermeja, prácticamente en las bodegas de la ciudad, está a 630 kilómetros de Barranquilla, 115 kilómetros de Bucaramanga, 426 kilómetros de Bogotá y 305 kilómetros de Medellín. Por Impala, pues obviamente ellos están moviendo mucho líquido. La gran mayoría que ven la fotografía de las instalaciones de Impala en Barrancabermeja tienen 1 kilómetro de muelles
y tienen instalaciones para recibo rápido de camiones en líquido, tienen todo el tema de bodegas también para el manejo de graneles y el manejo de contenedores. Actualmente su mayor carga obviamente se basa en la parte de líquidos. Es importante mencionar que en el río Magdalena las proyecciones de carga que tenemos para este año son de 3.175.000 toneladas, de los cuales el 90% es producto de Ecopetrol y de Impala, que son líquidos. Todos ellos van con destino, la gran mayoría van con destino a Cartagena, por el canal de Tique, y solamente el 10 o el 12% de la carga es otro tipo de carga que es carga seca. O sea, la parte de carga seca ha sido muy tímida en arrancar. En una época se bajaban por el puerto de Tamalameque más de 1 millón de toneladas de carbón. Hoy en día, pues eso no se ha desarrollado, pero digamos, una de las grandes apuestas que se tiene para el río Magdalena son los carbones norte de Santander y los carbones de Cundinamarca y Boyacá. Una vez se haga la ruta la Tazos y Pitarra, que llegue pues, obviamente al Magdalena. Aquí tenemos también lo que es la instalación de Puerto Berrío, la concesión de soportuaria, y tiene también facilidades para el manejo de líquidos y manejo de graneles. Obviamente la navegación desde el kilómetro 630 al kilómetro 730 es un poco más dificultoso que lo que se viene teniendo desde Barranquilla hasta Barranquilla. El río lo podemos dividir de la siguiente manera. Lo que es Barranquilla hasta la Vuelta de Pinillos, que es un poquito arriba de Malaguet, digamos que ahí se puede navegar prácticamente los 12 meses del año, inclusive con calados de operación de 12 pies. Ahí no hay ningún problema. Ahí es donde prácticamente la Vuelta de Pinillos es donde Cauca tiene la desembocadura y se une con el río Magdalena. De ahí para abajo no hay ningún problema. Al empezar a subir es donde vienen teniendo los problemas, y los problemas principales se vienen presentando desde el kilómetro 580 hasta el 630, que es Barranca Bermeja, y de ahí para arriba. La APP, que me imagino que los que estuvieron el primer día vieron la presentación del director de Cor Magdalena, las unidades funcionales 1, 2, 3 y 4 se le han hecho unas modificaciones precisamente para hacer unas oberturas, lo que llamamos unos diques de verano, en la parte de Puerto Wilches hasta Barranca Bermeja. Eso con el fin de aprovechar en mayor profundidad de los canales de navegación. Juan, que arranque el video ese. No lo voy a anotar, está el conectador. Volvemos encima. Aquí tenemos un video, digamos, de una maniobra en la parte de Puerto Berrío. Puerto Berrío también tiene una ventaja, que es ya el gobierno está haciendo las inversiones para el tema de la PDI, la nueva vía, y el tema de recuperación del ferrocarril. La gobernación de Antioquia está muy interesada en la parte de recuperación del ferrocarril para poder hacer la conectividad con el río Magdalena a través de esta instalación que es Puerto Berrío. Es una instalación que tiene muchísimos años, pero siempre ha sido muy funcional para el río Magdalena. Entonces aquí tenemos 730 kilómetros, como lo mencioné, 209 de distancia a Bucaramanga, 336 y 182 kilómetros a Medellín. Entonces, estratégicamente uno, dependiendo de los productos, uno tiene que ver cuáles de estos puertos sirven y pueden enrolarse en la cadena logística que realmente sea eficiente para los intereses de cada uno de los generadores de carga. Entonces, en la conectividad del puerto, pues obviamente tenemos que, en la parte terrestre, todo tiene conectividad terrestre. Digamos, todas ellas tienen un proyecto de desarrollo. Para Carmena se tiene el proyecto Yuma, que es una doble calzada que llega a las instalaciones portuarias. Digamos, en la parte de Achí y La Gloria tenemos también la doble calzada. En la parte de Gamarra también tiene la doble calzada y también tiene todo el tema de conectividad. En la parte férrea hay unos que vemos que sí tiene conectividad, que es Gamarra y Puerto Berrío. Barranca Bermeja la tiene muy cerca, simplemente hay que hacer un pequeño ramal de conectividad. En La Gloria no tiene, pero está a 22 kilómetros, también se puede hacer un pequeño ramal de 22 kilómetros y conectar también ferrocarril. En el tema de inversión de conectividad, el gobierno nacional tiene las siguientes inversiones en lo que es la parte fluvial, la parte férrea, que tiene pues toda la matriz de inversión, casi 87 billones de pesos para la primera década y 107 billones de pesos para la segunda década. Todo esto, pues obviamente, los porcentajes de 1,31% del PIB y 1,30% del PIB para la segunda fase.
Esto lo vimos con el servicio esta mañana, son los famosos corredores de la resolución 164-2015 se definió. El primer corredor nació acá con Wilder Quintero, que estuvo esta mañana en la presentación, que obedeció netamente a cómo controlábamos el tráfico mientras se construía la doble calzada hacia Buenaventura. Pero hoy en día tenemos el gerente del corredor logístico de Río Magdalena, tenemos lo que es Bogotá-Medellín, tenemos lo que es hacia Cúcuta, además tenemos gerentes en todas las áreas para precisamente ver cómo mejoramos todo este tema del funcionamiento. Y así se va a ver Colombia, digamos, en el año 2035. Colombia hoy, como ven en la figura de la izquierda, esa es más o menos la conectividad que se tiene plasmado. Con el plan maestro fluvial que ya lo hizo con los holandeses del ministerio, ya tenemos el plan de conectividad de los ríos de Colombia y también tenemos el plan maestro férreo que también se está desarrollando. O sea que la foto de Colombia para el 2035, la foto de la derecha, y así se debería ver la integración logística de nuestro país en cuanto a infraestructura. Entonces, en la parte de la gerencia de los corredores, pues obviamente hay que desarrollar un plan operativo de la gerencia de los corredores logísticos, en la que pues, realmente se plasme todo el tema de infraestructura, los problemas que estamos teniendo ahora que Colombia está en construcción, todo el tema de normatividad, que creemos que hay un rezago muy grande en el tema de normatividad, la facilitación comercial. Esto es una integración entre entidades, que ahí es donde uno ve las grandes dificultades de este país. Esta mañana lo vimos acá en el panel, el señor del ICA no se habla con Adrián y el otro no se habla con el otro. En el ministerio, en una ocasión propusimos el famoso inspector único, que es un inspector que sabe de todo y va en la primera visita. Si él detecta algo, pues ya llama al especialista, ya se dedica, pero así avanzamos, no hay que esperar 5 visitas para poder descargar algo que es un problema muy complejo que no hemos podido superar, digamos, en el gobierno nacional. Entonces, en este tema, pues obviamente la idea es esa, pero es importante los gremios que nos ayuden a poder avanzar en este tema. Entonces, en caso de éxito, en el transporte de combustible, como les dije yo, Ecopetrol tenía una disyuntiva. Ecopetrol nos contó a nosotros, cuando estábamos en el ministerio, que ellos, su meta de transporte por el río era 18 millones de barriles año. Estaban transportando 9 millones de barriles año. Se le hizo, como anécdota, se le hizo la pregunta al señor de Ecopetrol, encargado de eso, dijo, ¿y cómo pretende mover esto, llegar a duplicar lo que hoy en día están haciendo? Dice, no, que construya más flota. Entonces, desde el ministerio se le dijo a él, pero ¿por qué vamos a construir más flota? Si tú tienes un puerto que se llama el Puerto de la Gloria, que opera 12 meses al año, sin restricciones como Barranca, estás a 230 kilómetros en carretera, conectas con el fluvial y te vas por ahí. Y así nació el proyecto. Obviamente, ¿qué pasa? Como pueden ver ahí en la diapositiva, se pueden realizar 3 viajes desde la Gloria versus 1.7 viajes a Barranquilla. Es más, están doblando el número de viajes con la misma embarcación. Segundo, puedes cargar a mayor profundidad porque los calados de aquí hacia abajo pues, permiten llevar las embarcaciones a mayor calado. Tienes menor requerimiento de flota, quiere decir que vamos a ver mayor volumen por menor. Y esa es una de las cosas que andábamos hablando esta mañana acá en los pasillos. ¿Qué va a pasar el día que la industria tengamos carga nocturno y sea eficiente en el carga y descarga? ¿Qué va a pasar con la flota terrestre? Mucho más a quedar cesante. ¿Por qué? Porque hoy en día la ineficiencia de almacenamiento obviamente está en los camiones. Entonces ahí hay un tema que eso eventualmente va a llegar. Y el costo de flete fluvial es menor en un 40%. Entonces tenemos menos embarcaciones, mayor capacidad por viaje, mayor número de viajes, pues es un gana-gana y realmente pues tendrían una capacidad y se están moviendo hoy en día 8.600 barriles por día desde la Gloria. Otro caso de éxito, logramos a través del puerto Gamarra hacia Bucaramanga con compensación de carbón del norte de Santander, que pues se puede realizar lo mismo. Tenemos que ya hoy en día se está trabajando y tiene unos costos de flete fluvial más o menos de 22.000 pesos hacia Barranquilla. El puerto más o menos cuesta 15.000 pesos, de pronto un poquito menos. Y tenemos que llevarlo a Bucaramanga son 42.000 pesos y bajarlo a Gamarra son 45.000 o 46.000 pesos.
La vuelta es mucho más eficiente si nos vamos, y ahora lo vamos a ver más adelante, si se va directo. Entonces es un tema de romper, ahí viene lo que muchas veces pasa en el río, lo que se llaman mitos y realidad. Mucha gente me pregunta, ¿el río Magdalena es navegable? Ya no tenemos a el río Magdalena en los años 50 movía más de 5 millones de toneladas y no existía APP, no existía ODF, no existía nada de eso. O sea, el río siempre es navegable. Lo que pasa es que uno tiene que ver cómo trabaja con el río. Tenemos en el gobierno un tema que se viene discutiendo de por Magdalena y es el tema de la operación de las represas de Quinto y Betania. Esas represas, como operan y su único objetivo es generación de energía y no tiene un tema de control del recurso hídrico, genera a veces un tema de complejidad en el tema de las navegaciones, especialmente en la época de estiaje, que lo tuvimos a principio de año, ellos guardando todo el agua y el río pues secándose, y resulta que toda el agua la tenían almacenada ahí. Agua se había, pero pasa que la tenían guardada. Entonces es un tema que estamos buscando una reglamentación con el ministro Arce, en el sentido de cómo reglamentamos eso, porque ya inclusive el Ministerio de Medio Ambiente ya reguló a Hidroituango para ver cómo se puede estar soltando el agua. Tienen un tema de regulación ictiológica y ambiental, más no tienen un tema de regulación para eso. Entonces, este es un caso que hoy en día está funcionando y ya estamos mirando, lastimosamente, la resolución de los bitrenes se nos ha quedado en el tapete, porque una de las cosas que nosotros creemos es que el tema de este tipo de cargas masivas, los bitrenes juegan un papel fundamental, porque ya, obviamente, los costos son mucho menores. Aquí tenemos unos cálculos pues, que Edgar me pidió que lo hiciéramos. Tenemos, esta es la ruta multimodal de Gamarra a Bogotá, ¿sí? Y bajando desde Tausa a Gamarra, regresando por el río. Tenemos que el transporte fluvial, como lo ven aquí, es de 22.100 pesos en lo que es la parte de bajada hacia Barranquilla y de subida aproximadamente 25.500 pesos con granos. Tenemos un costo de uso de instalaciones portuarias y operador portuario integral de 15.400 pesos. Tenemos un flete terrestre que es de 54.000 pesos, que es de la parte de Tausa hacia Gamarra. Y tenemos un flete desde Gamarra hacia Bogotá de 67.000 pesos. Eso daría un total de 199.400 pesos para toda la vuelta. Si hacemos ese viaje directo, digamos a los precios de hoy, tendríamos un 130.000 pesos más o menos hacia Bogotá versus un Tausa Barranquilla de 95.000 pesos, son 225.000 pesos versus 200.000 pesos, por decirlo así. Hay un ahorro de 22.600 pesos en toda la vuelta versus un multimodal. Ahora bien, ¿cuál es el secreto de eso? Uno tiene que garantizarle al transportador que cuando llegue a Tausa tiene carbón y cuando llegue, digamos, a Bogotá, pues, perdón, cuando llegue a Gamarra tiene su cambio y cuando llegue a Bogotá tiene su cambio. Digamos que ese es el secreto. Y lo más interesante es que si vamos haciendo viajes directos a la costa, solamente vamos a hacer 3.5 viajes al mes, ¿sí? Versus la vuelta por Tausa, Bogotá y Barranca van a ser 6.5 viajes, o sea, prácticamente el doble, con un ahorro del 11.38%. Quiero manifestar que esto es un cálculo con un solo chofer. Podemos introducir eficiencias de doble chofer y eventualmente, como son cargas masivas, podemos meter un bitren con un chofer o un bitren con doble chofer. O sea que ese 11.30 y pico, pues obviamente las eficiencias serían muchísimo más grandes. Pero lastimosamente, lo que tiene el multimodalismo, y por eso es muy difícil de arrancar, es que cuando uno habla con un generador dice, ah bueno, ¿cuánto me ha dado de descuento? ¿Y cuánto es la merma? ¿Cuánto es esto? Lastimosamente el multimodal es un sistema continuo, un sistema que siempre tiene que tener carga. Eso no puede funcionar como el spot del camión que lo cogía en la esquina y venga el transporte. El camión son 34 toneladas. Aquí un convoy yo tengo que meter bajito 4.000, 5.000 toneladas, de lo contrario no va a poder funcionar. Entonces, el problema es que o lo hago solo o me uno con otro generador de carga que tenga unos volúmenes
Si yo tengo 2.000, pues me busco otro que tenga 2.000 y hacemos un convoy de 4.000 y nos vamos juntos. Entonces ahí viene el tema de trabajar integrado. O sea, el generador de carga aquí. Por eso es que Ecopetrol funciona. Ecopetrol es dueño de su carga, suelta de 18 millones de barriles, se va, viene, viene. Inclusive es un transporte dedicado. Muchos de esos remolcadores vienen subiendo a las cargas vacíos. No traen ninguna carga de compensación, prácticamente un trabajo dedicado, porque hay carga siempre en esa ruta, en esa tierra. También hicimos un ejemplo de un bitren, pero en este caso hicimos la ruta Gamarra, Bucaramanga, Cúcuta, a Gamarra. Y aquí con el bitren lo que tenemos es, bueno, obviamente el transporte fluvial se mantiene, el costo del puerto se mantiene en 15.400, pero el flete terrestre desde Cúcuta hasta Gamarra son 29.000 pesos. Si vieron la gráfica anterior, bueno, no lo tengo aquí, pero la gráfica, el mismo cálculo son 46.000 pesos. Quiere decir que hay una reducción casi de 16.000 pesos si yo uso bitren versus un camión con un chofer. O sea, solo bitren con un chofer versus el otro me da 16.000 pesos en la reducción de costos del transporte de carga. Y en la parte de Bucaramanga, obviamente, porque como la carga puede soportar eso, pues más o menos está en 42.000 pesos, muy similar a lo otro, pero aquí tendríamos un ahorro de hacer 8 viajes y 5 viajes a la costa, o sea, son 3 viajes de más y tenemos un ahorro del 14%, sin introducir mejora del número de choferes. Entonces, como ven, el tema sí se puede. El tema es meterse en la cadena logística, introducir las eficiencias, operaciones 24 horas, introducir las mejoras de 2 choferes, en caso de un camión, tractomula, o el día que se logre, aunque hoy en día están rodando bitrenes en el país. Prodeco tiene bitrenes funcionando, Cerro Matoso tiene bitrenes funcionando, o sea, sin hablar de que son los pioneros en este tema de bitrenes de hasta 60 metros. La resolución que tenemos en el Ministerio, que está lista, está el borrador, está proyectada, son para bitrenes de 19.5 metros de largo con una capacidad de carga útil de 54 toneladas. Entonces, como ustedes ven, 34 contra 54, pues realmente la reducción es muy grande. Pero uno no se puede equivocar, el bitren solamente funciona como un ferrocarril. Tiene que ser punto a punto, punto a punto. Tú no puedes trampear, no puedes ir a ver qué carga busca un bitren porque el equipo no está diseñado para eso. Es para cargas masivas, precisamente como la que manejan, de punto a punto, y ahí es donde el bitren realmente se vuelve muy, muy eficiente. Entonces, las conclusiones que podemos llegar en este tema es que el multimodalismo sí funciona en el país. Colombia se desarrolló, el interior de Colombia se desarrolló con multimodalismo. Los primeros fueron los champanes, a lomo de mula, y así fuimos desarrollando el país. Y por eso en los años 50 llegamos a mover 5 millones de toneladas, que hoy todavía no nos hemos movido. Este año, como dije, pensamos llegar a 3 millones de toneladas, sin las inversiones que hoy en día se están haciendo. Entonces, todo apunta a conectar inversiones portuarias con las vías de 4G para aportar la competitividad de nuestra economía. Eso, sin duda, bien. Y el país trabaja para tener una conectividad terrestre, fluvial y férrea. Y acá, pues yo añadiría el tema de normatividad. Si no tenemos una normatividad y tenemos la infraestructura, vamos a quedar igual de rezagados. La normatividad se necesita. De todas maneras, lo que quería decir es, sí se puede, se está haciendo hoy en día, y hoy, precisamente en estos momentos, hay una iniciativa de unos empresarios en la costa que están armando un sistema, precisamente son propietarios de carga, son generadores y quieren montarse un tema de equipo. Eventualmente yo voy a decir, bueno, ¿quién quiere venir al club? Porque esto se requiere que todos estén trabajando de la mano y coordinadamente. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Antonio. Ustedes se pueden dar cuenta, este ejercicio queríamos que lo tocara Antonio para que nos demos cuenta qué posibilidades hay de integrar los diferentes modos de transporte para que sea el mejor momento de la competitividad. De hecho, cuando uno comienza a mirar todos estos elementos basados en costos, nos queda ahí, digamos que a todos los asistentes, nos queda como en la memoria de cómo debemos comenzar a trabajar
mancomunadamente ayudar a bajar costos competitivos, ponernos costos competitivos y cómo hacer esa alianza estratégica entre todos los modos de transporte para ese tema. Muchas gracias, Antonio. Si tienen algunas preguntas, sí, por favor. Ahora unas pruebas en Tocancipá, inclusive se importaron unos bitrenes de México de hasta 28 metros de largo. Se hicieron pruebas de frenado, pruebas dinámicas de giro, parqueo, todo eso. Precisamente hay un estudio muy interesante por parte de la ANI que se le presentó al Ministerio de Transporte como sustento y fundamento para todo este tema de los bitrenes. Pues esta mañana lo estaba diciendo el viceministro, o sea, a la distancia que tenemos nosotros desde Bogotá a la costa, a Buenaventura, 560 kilómetros, es un poquito similar a México, y México nos lleva años en temas de trenes. Entonces, si nosotros pretendemos competir en un país que está en el E3, como México, y nosotros también, y nosotros no tenemos el transporte ni férreo, ni el tema del terrestre, a la altura de ellos es muy difícil vamos a competir con ellos. Entonces, es un tema que no hay que tenerle miedo. Muchas veces el dueño del camión se opone a un tema de esto porque cree que le va a quitar la carga. O sea, estos son sistemas que eventualmente por la presión económica van a entrar este año o el otro, o algún día entran, pero van a entrar, porque o tú llegas a un sistema que se ha logrado. Yo me acuerdo cuando antes de los cargues de carbón en la costa se lograba mover 1 millón de toneladas vía camiones. ¿Y qué pasó cuando entró el ferrocarril? Se desaparecieron los camiones. Entonces, eso es un tema muy dinámico y precisamente estos sistemas conectan los otros sistemas de transporte. Y fue lo que dije cuando empecé la charla. Muchas veces se pierde de vista que 1 tonelada de carga que llega al multimodalismo son 2 camiones que tú requieres para llevárselo al transporte férreo o fluvial y sacarlo de allá. Entonces, hay que sacar la matemática. Yo prefiero hacer 8 o 10 viajes a hacer 3 viajes a la costa. Y estoy seguramente que voy a facturar igual o más. Estoy en un sector de radio que de pronto es donde está mi familia, y estoy donde están mis amigos, y estoy trabajando más suave, menos kilómetros, que de pronto en esos viajes largos que ver dónde me aparece la carga. Porque si yo te garantizo carga de entrada con carga de salida, ¿qué vas a ir a hacer a la costa como vi por ahí? Esperar 1 semana, o acá en Buenaventura, que hemos visto estos casos, los camiones ahí se parquean hasta 10 días. Eso lo vimos cuando tuvimos el caso del cierre de la frontera de Venezuela, que todos los carbones del norte de Santander se represaron. Vinimos acá y le dijimos al otro, allá hay carga. No, yo de aquí no me muero. Entonces, eso a veces uno no lo entiende. Si allá hay carga, ¿por qué no vas a buscarla? Entonces, son cosas a veces de la cultura misma del país, que a veces hay personas que no quieren salir de pronto de su núcleo de trabajo, y hay cargas que están esperando camiones por otro lado. O sea, hay una descompensación muchas veces también del tipo de carga, y en eso se requiere un tema de información. Pero sí, el largo son 19. Inicialmente podemos ir más largo. Lo que pasa es que no queremos autorizar hasta que la infraestructura esté, digamos, más avanzada. Bueno, muchas gracias. Yo creo que en esta parte final quería contarles lo siguiente. Ayer en este foro, que ya es el 6º foro que se ha adelantado gracias a ustedes y a los patrocinadores, logramos revisar cómo está el mercado mundial de los alimentos. Y una cosa que es muy importante, le decía yo a los conferencistas, cada vez que hablan del mercado mundial, crecimiento, mayor siembra, menor siembra y temas atmosféricos, eso también se refleja en los temas logísticos de operaciones de transporte. No lo olvidemos, porque cuando no hay producción agrícola, seguramente cambian los orígenes y destinos de la carga. Segundo punto que vimos también importante fue los contratos, cómo se manejan contratos de compra y venta de cereales, y se pelea por centavos de dólar en los negocios. Hay veces olvidan que es más ineficiente o menos eficiente o más eficiente el negocio del transporte, y entonces se pelean centavos de dólar y se pierden pesos
en los sistemas de distribución. Otro punto importante fue cómo se fletan los buques. Yo invité a nuestros aliados de la distribución y transporte de carga por carretera para que estuvieran aquí y vieran cómo es un contrato de transporte marítimo que tiene un buque, es un vehículo de transporte, cómo se maneja y todos los elementos que se tienen, porque se trabaja con una gran inversión que es el buque y una gran inversión que es la carga, y cómo se hacen esos modelos y hay que trasladar, digamos, esos ejemplos al sistema de transporte terrestre. También vimos toda la parte de las operaciones portuarias, las grandes inversiones que se han hecho, los índices de crecimiento, cómo ha ido creciendo esa infraestructura, cómo se ha ido modernizando, que antes la carga se manejaba, digamos, con un manejo mecánico muy sencillo, ahora se tienen manejos más sofisticados y mejor conocimiento y también alta tecnología de comunicaciones. Vimos también unos modelos que se usan en Estados Unidos para el manejo de los granos y cómo eso también nos da unos ejemplos importantes. Igualmente hoy se hizo un debate hablado aquí sobre todos los temas documentales que ocurren en los puertos, el estatuto aduanero, la operación del buque, los documentos, cómo una medida tomada en una oficina puede generar unos sobrecostos altos. Recordemos que un buque puede tener costos de 15, 18, 20 mil dólares diarios, y una medida mal tomada genera unos sobrecostos, especialmente en este sector agroindustrial, que se ve en el costo de vida. Igualmente, vimos una conferencia muy interesante, dos conferencias sobre los temas de seguros. El nuevo esquema de seguros, la póliza de transporte es una cosa, pero ahora la póliza de transporte con tecnología, con nuevos riesgos de información y con la masificación de las ciudades y los puertos rodeados y toda esa parte nos generó otros temas asociados a esa visión. Vimos otro punto final que fue lo referente al CICETAC y todas estas relaciones de operación, transporte, empresa, camión, y se destacó los costos eficientes, los costos de referencia, y eso es una parte importante. Y por último, Antonio nos dio una visión de lo que sería el sumo de todos estos elementos basados en un modelo operativo donde todos estamos trabajando unidos para bajar esos costos, optimizar equipos, masificar modelos de carga, orientar todos estos procesos. Así que yo creo que este foro nos aportó a cada uno de nosotros uno de los temas fundamentales. Decirles que gracias a ustedes logramos hacer este foro, esperamos que hayan cumplido las expectativas y queremos también agradecer a aquellas empresas que este es un foro relativamente, es un foro operativo comercial donde están los puertos, el Grupo Ventura nos acompañó, Compass, Trascol Ingeniería, el puerto de Santa Marta, Buenaventura, la revista Semana y otros. Y este es un foro donde está toda la familia granelera, pero también es un foro donde vimos que la carga de compensación es muy importante, y tal vez en alguna expresión al principio decíamos que si se uniera la carga de compensación, de hecho la conferencia que le pedimos a Antonio y nos mostrar esa parte, es que si logramos atraer un 40% de la carga de compensación, nuestros clientes bajarían un 30%. Así, señores, que muchas gracias por acompañarnos y damos por finalizado este evento. Gracias a los